Han pasado 2 semanas desde el último vídeo. Desde el 19 de diciembre del año 2025 han estado pasando muchísimas cosas a pesar de mi silencio. Se han estado gestando cosas que voy a analizar contigo a continuación. Movimientos energéticos, tensiones geopolíticas, señales en los mercados de bonos. Y sí, lo que está ocurriendo en Venezuela, que no voy a cubrir en este vídeo, lo cubriré más adelante. Pero hoy quiero analizar contigo lo que realmente importa. El mercado de la plata, lo que nos indica realmente sobre cómo funcionan los mercados financieros y qué rol podría tener XRP en toda esta ecuación. Lo que ha ocurrido con la plata en las últimas horas, en los últimos días, sin exagerar, es el evento que puede acelerar o puede ser el evento que acelere un cambio en el sistema financiero global. O más bien indica cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones. Y está directamente relacionado con XRP. Está directamente relacionado con la liquidez del sistema, con la iliquidez del sistema, con temas cero y con los activos digitales. Llevo 3 años explicando en este canal distintos escenarios que pueden provocar una transición rápida del sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, hacia un T más cero. Y esto, según algunos analistas, puede ocurrir de forma paulatina. El sentido común, por así decirlo, puede dar a entender o nos puede hacer pensar que esa transición puede ocurrir de forma lenta, de forma paulatina, dándonos a entender o dándonos tiempo a averiguar qué activos van a ser utilizados. Pero si me sigues desde hace 3 años, sabes que lo más probable es que veamos una crisis y veamos cómo presentan una solución a una crisis sistémica y como solución presenten los activos digitales o ciertos activos digitales. No será una transición lenta, será una transición rápida, con un crash, quizá con una recuperación en V en las bolsas, y donde después de esta crisis veamos qué activos tienen sentido, qué activos no tienen sentido, cuáles cumplen un propósito y cuáles no cumplen un propósito. Prepárate porque necesitas escuchar lo que te voy a decir, y puede que la plata, entre otros factores, sea una de las causas. La plata rompió los $77 y algo se ha roto con ella. Mientras todo el mundo celebra que la plata había superado los $77, en las sombras estaba ocurriendo algo muchísimo más importante. Los bancos, que llevan décadas controlando y suprimiendo el precio de la plata a través de posiciones cortas, estaban sufriendo la mayor llamada de margen de su historia. Y aquí viene el dato que lo cambia todo. La correlación entre la subida de la plata y el incremento del uso del reverse repo, que es sobre todo llamativa. Muy llamativa. Porque en el momento exacto en el que la plata sube con fuerza, los bancos corren a buscar liquidez de emergencia. Muchos van a decir que esto es casualidad, pero el timing, la magnitud y la simultaneidad dicen otra cosa. ¿Por qué sube la plata y al mismo tiempo los bancos piden liquidez? Lo que está ocurriendo con la plata, repito, no es normal. No es ruido, no es volatilidad. Es una grieta real en la infraestructura financiera global. Ambas líneas en el gráfico se mueven como si estuviesen sincronizadas. La plata sube, los bancos corren a pedir liquidez. La plata sube más, el reverse repo sube más. Esto no es casualidad, esto no es ruido, esto no es estacional, esto es un síntoma de que una crisis de liquidez causada directamente por la plata se está construyendo mientras ves este vídeo. ¿Por qué los bancos sufren cuando sube la plata? Repito, porque llevan décadas manipulando el precio. Y la manipulación funciona hasta que deja de funcionar. Quiero explicar esto con calma porque es crucial. Así es como los bancos manipulan el precio de la plata y te quiero poner un par de ejemplos. En primer lugar, los contratos fantasma. Para entender todo lo que está ocurriendo hay que entender esta parte. Los bancos crean lo que se llaman contratos de futuros. Un contrato de futuro de plata equivale normalmente a 5.000 onzas. Y es que el truco está aquí. Los bancos pueden vender esos contratos sin tener la plata física. Sí, lo acabas de escuchar bien. Es como si tú vendieras la casa de tu vecino sin que él lo sepa, esperando recomprarla más tarde a un menor precio. Este mecanismo crea un suministro artificial no real, presión bajista en el precio y sobre todo un mercado de papel que no tiene relación con la realidad física. En un día normal, por cada onza física existente se negocian entre 100 a 500 onzas en papel. Esto significa que el precio de la plata no lo decide la oferta real, sino los contratos creados artificialmente por quienes controlan el mercado. ¿Y cómo un banco baja el precio a voluntad? Pues muy sencillo, imagina que la plata está en $50 y empieza a subir por demanda industrial. Un gran banco, llamémosle Banco X, no quiere permitir esa subida porque tiene posiciones cortas gigantescas y perdería miles de millones si la plata se dispara.
Entonces simplemente hace esto, inunda el mercado con contratos de futuros que no existen en la realidad. Vende 10.000 contratos de golpe. Esto equivale a 50 millones de onzas fantasma que no existen. Los traders ven ese suministro gigantesco y piensan, wow, hay mucha plata disponible. La presión del libro de órdenes cambia, el precio cae. ¿Había más plata física? No, pero el precio bajó. Este mecanismo ha funcionado durante décadas. Y aquí es como la liquidez se convierte en una bomba nuclear cuando el precio sube. Mientras el precio baja o se mantiene estable, los bancos están cómodos. Esto les permite vender contratos falsos, recomprarlos más tarde y repetir el ciclo eternamente. Pero cuando el precio sube, sobre todo cuando sube rápido, el sistema entero entra en pánico. ¿Por qué? Porque los contratos vendidos valen ahora más, los bancos tienen pérdidas gigantescas instantáneamente y las cámaras de compensación exigen dinero ya, las llamadas de margen. Los bancos no tienen esa liquidez en ese momento y se ven obligados a pedir el dinero al reverse repo. Es un margin call global. Y esta vez no provocado por una subida del petróleo, como cubriremos en futuros vídeos, sino simplemente por la plata. El problema clave está en que el mercado de plata no es líquido, es inestable. La iliquidez no significa que no hay plata suficiente, eso sería simplemente escasez. La iliquidez significa que no hay suficiente plata real para respaldar los contratos de papel creados artificialmente. Es como si un banco tuviera 100 sillas reales y 300 tickets que dicen esta silla es tuya. Mientras nadie reclama la silla, no pasa nada, en el famoso juego de las sillas musicales. Pero si 100 personas reclaman su silla a la vez, es decir, cuando la música para, explota todo el sistema. Porque si hay 10 sillas pero 300 tickets, hay 290 personas que se quedan sin silla. Que en el sistema financiero significa quiebras de bancos o iliquidez. O lo que es lo mismo, que el índice que has visto del reverse repo sufra un pico. Esto es exactamente lo que está ocurriendo con la plata. Y por eso cada vez que la plata sube, los bancos corren al reverse repo, porque hay iliquidez que se vuelve evidente. No hay plata real, solo hay contratos que ahora valen más de lo que pueden pagar. ¿Y podría esto forzar al sistema a migrar a temas cero? Sí, y te quiero explicar por qué. El sistema actual funciona de la siguiente manera. Tú haces una transacción hoy, se liquida en 2 días, T más 2, y el riesgo de contraparte lo asume una cámara de compensación. Esto funciona siempre y cuando el asset sea estable, el volumen sea normal y nadie entre en pánico. Pero cuando hay volatilidad extrema, como ha ocurrido ahora con la plata, el T más 2 colapsa. Un T más 1 no es suficiente y la única solución es un T más 0. Las cámaras de compensación no pueden gestionar llamadas de margen en tiempo real, los bancos no pueden conseguir liquidez tan rápido y el sistema no está diseñado para revalorizaciones bruscas y simultáneas. Pero XRP sí. XRP es la infraestructura que acaba con la iliquidez. Fue diseñado precisamente para esto: eliminar el riesgo de contraparte, eliminar cámaras intermedias, convertir liquidez ilíquida en liquidez bajo demanda, conectar mercados desconectados, acelerar el flujo de capitales a un T más cero y sobre todo reducir costes y tiempos a escala global. ¿Te estás dando cuenta? La plata está mostrando exactamente el tipo de crisis que XRP soluciona. Cuando la liquidez se quiebra, cuando los bancos no pueden cubrir posiciones y cuando los mercados colapsan por volatilidad, XRP liquida en segundos, XRP no necesita cámaras de compensación, no necesita liquidez previa y lo hace en T más cero. El sistema actual no puede seguir así, es más, no va a seguir así. Y lo está demostrando con la plata. La plata muestra las grietas, muestra los riesgos del actual sistema. Y repito, ¿hasta dónde puede llegar la plata en escenarios realistas y extremos dependiendo del punto de vista? Pues el despertar del mercado puede estar entre unos 100, $130, que es un escenario típico cuando aumenta la demanda real, los bancos cubren posiciones y los inversores institucionales entran de una forma más masiva. El escenario 2 podría ser una crisis de entrega, que es probablemente a lo que nos enfrentemos. Un precio objetivo, según Jim Richards, como he explicado antes, de entre 200 y $300. Sí, has oído bien, en 2026. Esto ocurre cuando los contratos empiezan a reclamarse en físico, los inventarios registrados se agotan y cuando los bancos tienen que comprar plata real para entregarla. Y un escenario tercero es el que implicaría una desconexión entre el papel y lo físico, un precio objetivo entre 500 y $1.000. Son escenarios muy extremos, pero posibles, donde el mercado de futuros deja de ser fiable, los contratos se liquidan en efectivo, el metal físico entra en precio libre y surge un mercado paralelo al precio real.
Históricamente, cada vez que un mercado de papel se rompe, el físico se dispara. Y Jim Richards ha explicado que para el año 2026 espera que el oro llegue a los $10.000 la onza. Con lo cual no parece muy descabellado que veamos subidas raras o peculiares, históricamente hablando, con la plata. ¿La conclusión cuál es? La plata sigue siendo artificialmente baja o barata en relación o si lo comparas con el oro. Y cuando el papel se rompa, la plata física entrará en precio de realidad industrial. ¿Y qué portfolio sobrevive a esto? Pues el portfolio antifrágil, el que más sentido tiene hoy, es lógicamente oro, porque es la base del valor duro. La plata, el explosivo monetario industrial, con usos reales en la sociedad. XRP, liquidez instantánea para el nuevo sistema financiero. Y el resto de activos digitales que he cubierto hasta la saciedad durante más de 3 años en este canal. XLM, XDC, HBAR, IOTA, Algorand, Flare, Velo, SHX y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en distintos mercados de forma simultánea en un futuro no muy lejano. No estamos hablando de especulación, estamos hablando de una función real en el sistema financiero del futuro. Repito, estos activos van a dejar de ser vistos como especulativos en menos tiempo de lo que nos pensamos. Estas piezas no son aleatorias, son complementarias. Hoy hemos visto cómo los bancos han manipulado el precio de la plata durante décadas, cómo han creado contratos que no pueden respaldar, cómo la subida del precio revela su iliquidez, cómo el reverse repo sube exactamente cuando la plata sube y cómo el sistema intenta mantenerse a flote y sobre todo cómo XRP ofrece una solución instantánea, estructural a todo este caos. Estamos presenciando un momento histórico. La plata está rompiendo el viejo sistema. La iliquidez está exponiendo sus debilidades. Y las tecnologías de liquidez instantánea están listas para reemplazarlo. Te lo quiero decir con total claridad, qué forma de cerrar el año y qué forma de empezar el siguiente. Porque han sido 2 semanas donde no he publicado, pero donde han pasado muchísimas cosas. Porque a partir de ahora todo parece que va a ir más rápido, parece que todo va a ser más violento, más claro, y el mercado ya no podrá esconder lo roto que está. Bienvenido al inicio de una nueva era financiera. Lo que viene en el año 2026 no va a ser un movimiento lento, va a ser histórico, va a ser rápido y va a ser definitivo. Bienvenido al principio del cambio. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era post-capitalista, post-IA, post-trabajo, donde se produce lo que muchos están llamando como la singularidad económica, el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. El mercado laboral se va a ir reduciendo en los próximos años, en los próximos meses, pero de forma simultánea vamos a ver cómo el PIB crece, algo que históricamente ha ido correlacionado, lo que muchos están bautizando, repito, como la singularidad económica. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail en el sector de activos digitales, como tú y como yo. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.